Bienvenido. Soy Eldrin y este es mi gato Leopoldo. Recuerda, cada like es un grano en su cuenco. Y ahora que comience la historia. La noche se desplegaba sobre el reino con un silencio inquietante. La luna llena bañaba los muros de la abadía abandonada y cada piedra parecía contener un secreto que se resistía a ser revelado. Charles avanzaba con paso lento, guiado por una intuición que no lograba explicar, como si algo invisible lo llamara desde lo profundo. El aire estaba impregnado de un olor metálico, mezcla de humedad y hierro oxidado. Las sombras se alargaban en los corredores, formando figuras que parecían observarlo. A cada paso, el eco de sus botas resonaba como un latido ajeno, recordándole que no estaba solo. En las paredes, marcas antiguas se dibujaban bajo la luz de la luna, símbolos incompletos, trazos borrados, cicatrices que hablaban de rituales interrumpidos. Charles se detuvo frente a una puerta de madera carcomida. No había cerradura, pero sí un extraño resplandor que se filtraba por las rendijas, como si el interior guardara algo que no debía ser visto. El escriba respiró hondo y empujó la puerta. El crujido resonó como un grito en la oscuridad. Dentro, la sala estaba cubierta de polvo y silencio, pero en el centro había un altar de piedra marcado por cicatrices profundas. La luz de la luna descendía por una abertura en el techo, iluminando el altar como si lo señalara. Charles comprendió que había llegado al lugar que lo llamaba. No sabía qué encontraría, pero presentía que aquello cambiaría para siempre el curso de su destino. Charles descendió por el corredor estrecho, donde la humedad se mezclaba con un olor a hierro oxidado. Las paredes parecían respirar y cada grieta dejaba escapar un murmullo apenas audible. La luna llena, filtrándose por las aberturas del techo, dibujaba sombras que se movían como presencias invisibles. El escriba avanzó con cautela, sintiendo que cada paso lo alejaba del mundo conocido. El silencio era tan denso que se confundía con un juicio, como si el propio templo lo estuviera evaluando. Al llegar a una escalinata de piedra, notó que los peldaños estaban marcados por símbolos incompletos, trazos borrados con violencia, cicatrices que hablaban de un ritual interrumpido. La sala al final de la escalinata se reveló como un círculo de columnas quebradas. En el centro, un altar de piedra mostraba marcas profundas, como heridas abiertas. La luz de la luna descendía por una abertura y caía directamente sobre el altar, iluminándolo con un resplandor espectral. Charles se acercó y el aire se volvió más pesado. Las sombras se agitaron en torno a él, formando figuras efímeras que se deshacían antes de ser reconocidas. El escriba comprendió que había llegado al núcleo del misterio, al lugar que lo había llamado desde el inicio. El altar parecía contener algo oculto bajo sus cicatrices. La piedra vibraba con un pulso irregular, como si guardara un secreto que aguardara el momento exacto para revelarse. Charles extendió la mano, consciente de que estaba a punto de cruzar un umbral del que no habría retorno. Charles apoyó la mano sobre el altar y la piedra respondió con un estremecimiento sutil, como si despertara de un sueño largo. La luz de la luna se intensificó, atravesando la abertura del techo y bañando el recinto con un resplandor espectral. El aire se volvió más denso, cargado de un murmullo grave que parecía provenir de las columnas quebradas. El escriba retrocedió un paso,
pero el altar comenzó a abrirse lentamente, revelando una cavidad oculta bajo sus cicatrices. Dentro, un objeto envuelto en telas desgastadas aguardaba, protegido por siglos de silencio. Las sombras se agitaron en torno a él, formando figuras efímeras que se deshacían antes de ser reconocidas. Charles se inclinó y retiró con cuidado las telas. Lo que emergió no era oro ni reliquias, sino un manuscrito antiguo, su superficie marcada por manchas y cicatrices del tiempo. A simple vista parecía vacío, pero la luz de la luna comenzó a despertar trazos invisibles, líneas que se deslizaban lentamente sobre la piel reseca. Charles comprendió que aquel hallazgo no era un simple documento, era un testimonio oculto, un relato que había sido condenado al silencio. La tinta emergía como veneno, revelando símbolos incompletos que prometían más que palabras. Charles sintió que estaba frente a un secreto que no debía existir, y sin embargo, el destino lo había puesto en sus manos. El altar se cerró tras él, como si el templo hubiera cumplido su propósito. Ahora, el manuscrito ardía con un resplandor espectral bajo la luna, y Charles sabía que había cruzado un umbral del que no habría retorno. Charles sostuvo el manuscrito bajo la luz de la luna, y los trazos invisibles comenzaron a revelarse con lentitud, como si la piel reseca respirara por primera vez en siglos. Las letras emergían en un tono oscuro, casi sangriento, formando palabras que parecían pronunciarse solas en el silencio de la sala. El escriba sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Los nombres que aparecían no eran desconocidos, eran figuras de poder, consejeros, nobles, incluso reyes que habían marcado el destino del reino. Cada línea era una acusación, cada símbolo un pacto roto, cada palabra un eco de traición. Las columnas quebradas vibraron con un murmullo grave, como si los fantasmas de aquellos conspiradores aún vigilaran el secreto. Charles comprendió que no estaba leyendo un simple registro, sino un juicio oculto, un testimonio que había sido condenado al silencio porque su verdad era demasiado peligrosa. El aire se volvió más pesado y las sombras se agitaron en torno a él. La luna iluminaba su rostro y en sus ojos se reflejaba tanto el miedo como la fascinación. El manuscrito ardía con un resplandor espectral y cada palabra revelada era una herida abierta en la historia del reino. Charles supo entonces que había encontrado el pergamino de las traiciones. No era un hallazgo, sino una condena. Quien lo poseyera quedaba marcado, obligado a cargar con la memoria de las conspiraciones que habían dado destino a generaciones. Charles apretó el pergamino contra su pecho, como si temiera que las sombras pudieran arrebatárselo. La sala entera vibraba con un murmullo grave, y cada palabra revelada parecía despertar ecos dormidos en las paredes. Los nombres escritos bajo la luz de la luna no eran simples registros, eran sentencias, acusaciones que habían marcado el destino del reino en silencio. El escriba sintió que las columnas quebradas lo observaban, como jueces invisibles que aguardaban su reacción. El aire se volvió más frío y un viento espectral recorrió la bóveda, levantando polvo y cenizas que giraban en torno al altar. Charles comprendió que no estaba solo. Los fantasmas de los traidores aún vigilaban el secreto, reclamando su memoria. La tinta seguía emergiendo, revelando pactos clandestinos, conspiraciones selladas con sangre,
coronas entregadas en la penumbra. Cada línea era un peso que caía sobre sus hombros y el pergamino ardía como una herida abierta. Charles supo entonces que no había regreso posible. El conocimiento lo había marcado y el destino del reino ahora dependía de lo que hiciera con esa verdad. El eco final resonó en la sala, un susurro que se confundía con su propio pensamiento. Quien conoce la traición se convierte en su guardián. Charles permaneció inmóvil, con el pergamino ardiendo en sus manos bajo la luz espectral de la luna. Las palabras seguían emergiendo como cicatrices vivas, revelando conspiraciones que habían marcado el destino del reino. Cada nombre escrito era un eco de traición, y cada símbolo parecía latir como si aún conservara voluntad propia. El aire se tornó más pesado, y las sombras comenzaron a rodearlo con mayor intensidad. No eran simples figuras efímeras, ahora se delineaban como rostros, miradas acusadoras que lo observaban desde la penumbra. Charles comprendió que los fantasmas de los traidores no estaban allí para proteger el secreto, sino para asegurarse de que él lo cargara. Un murmullo grave se alzó desde las columnas quebradas, transformándose en un coro que repetía una sentencia. Quien conoce la traición se convierte en su guardián. La frase resonaba en su mente como un juramento impuesto, un pacto que no había elegido, pero que lo reclamaba por completo. El escriba sintió que el pergamino se fundía con su destino. Ya no era un objeto que podía abandonar, era una marca, un vínculo que lo ataba a las sombras del pasado. La luna descendía lentamente, y con ella la sala parecía cerrarse, como si el templo hubiera cumplido su propósito. Charles salió del recinto con el pergamino oculto bajo su manto. El amanecer lo recibió con un silencio extraño, y en sus ojos se reflejaba tanto el miedo como la certeza. Sabía que el secreto lo acompañaría siempre, y que el peso de las traiciones no era un hallazgo, sino una condena que lo había elegido. Charles caminó por las calles desiertas del reino con el pergamino oculto bajo su manto. El amanecer apenas comenzaba a teñir el horizonte, pero la luz no traía alivio. Parecía más bien revelar la magnitud de lo que cargaba. Cada palabra escrita en aquella piel reseca ardía en su memoria, como si los traidores susurraran directamente en su oído. El escriba se detuvo frente a la muralla oriental. Allí, las piedras mostraban cicatrices de antiguas batallas, y Charles comprendió que muchas de esas heridas habían sido provocadas por las mismas conspiraciones que ahora conocía. El pergamino no era un registro muerto, era un espejo que le mostraba cómo la traición había moldeado cada rincón del reino. Las voces se intensificaron. Algunas lo instaban a revelar la verdad, a exponer los nombres y destruir el silencio que había protegido a los culpables. Otras lo advertían de que hacerlo significaría su propia condena, pues nadie que desenterrara secretos tan oscuros salía indemne. Charles sintió que estaba atrapado en un dilema imposible. El pergamino lo había elegido como guardián, pero también como juez. ¿Debía cargar con la memoria en silencio o debía abrir las heridas del pasado para que el reino enfrentara su propia sombra? El viento sopló con fuerza, levantando polvo y cenizas que giraban a su alrededor.
El escriba comprendió que no había escapatoria. El pergamino de las traiciones no era un hallazgo, sino un destino. Y ahora, cada paso que diera marcaría el futuro de todos. La noche se desplegaba sobre el reino con un silencio inquietante. La luna llena bañaba los muros de la abadía abandonada y cada piedra parecía contener un secreto que se resistía a ser revelado. Charles, un caballero errante marcado por cicatrices de antiguas guerras, avanzaba con paso firme, guiado por una intuición que no lograba explicar, como si algo invisible lo llamara desde lo profundo. El aire estaba impregnado de un olor metálico, mezcla de humedad y hierro oxidado. Las sombras se alargaban en los corredores, formando figuras que parecían observarlo. A cada paso, el eco de sus botas resonaba como un latido ajeno, recordándole que no estaba solo. En las paredes, marcas antiguas se dibujaban bajo la luz de la luna. Símbolos incompletos, trazos borrados, cicatrices que hablaban de rituales interrumpidos. Charles se detuvo frente a una puerta de madera carcomida. No había cerradura, pero sí un extraño resplandor que se filtraba por las rendijas, como si el interior guardara algo que no debía ser visto. El caballero respiró hondo y empujó la puerta. El crujido resonó como un grito en la oscuridad. Dentro, la sala estaba cubierta de polvo y silencio, pero en el centro había un altar de piedra marcado por cicatrices profundas. La luz de la luna descendía por una abertura en el techo, iluminando el altar como si lo señalara. Charles descendió de las murallas hacia las calles silenciosas, con el pergamino oculto bajo su manto. El amanecer teñía el cielo de un rojo sombrío, y cada rincón del reino parecía cargado de presagios. El caballero errante sentía que el peso del hallazgo lo transformaba. Ya no era un viajero marcado por batallas, sino portador de un secreto que podía quebrar la corona. Las voces seguían susurrando en su mente, algunas con tono de advertencia, otras con promesas de poder. Cada nombre revelado en la tinta espectral era como una daga invisible, y Charles comprendía que el pergamino no solo contenía traiciones pasadas, sino también amenazas aún vivas. Al cruzar la plaza central, notó que las estatuas de antiguos reyes parecían observarlo. Sus rostros de piedra se iluminaban con la primera luz del día, y en sus ojos inmóviles Charles creyó ver reproche. El viento sopló fuerte, levantando polvo y hojas secas, como si el reino entero despertara a la memoria que él cargaba. El caballero se detuvo frente a la entrada de la fortaleza real. Allí, donde los muros guardaban siglos de poder, comprendió que debía tomar una decisión: ocultar el pergamino y cargar con su condena en silencio, o abrir las heridas del pasado y enfrentar la furia de quienes preferían que la traición permaneciera enterrada. El eco de la sentencia volvió a resonar en su mente. Quien conoce la traición se convierte en su guardián. Charles apretó el manto contra su pecho y dio un paso hacia la oscuridad de la fortaleza, sabiendo que el destino del reino estaba a punto de cambiar. Charles penetró en la fortaleza real con el pergamino oculto bajo su manto. El eco de sus pasos resonaba en los pasillos como un presagio, y cada antorcha encendida parecía temblar al verlo pasar. El caballero errante sentía que las paredes mismas lo observaban, como si el secreto que cargaba ya hubiera contaminado la piedra
y el aire. En la gran sala del trono, vacía a esas horas, la luz del amanecer se filtraba por los vitrales, tiñendo el suelo de tonos rojos y dorados. Charles se detuvo en medio del salón y el pergamino vibró en sus manos, como si reconociera el lugar donde tantas traiciones habían sido concebidas. Las voces se intensificaron, susurrando nombres y pactos, recordándole que aquel documento no era un simple registro, sino un juicio vivo. El caballero comprendió que el reino estaba construido sobre cimientos de engaño y que ahora él era el único que podía decidir si esa verdad debía permanecer oculta o ser revelada. El viento sopló desde los corredores, apagando algunas antorchas y dejando la sala en penumbra. Charles levantó el pergamino hacia la luz de los vitrales y las letras espectrales brillaron con fuerza, proyectando sombras que se movían como figuras humanas. Era como si los fantasmas de los traidores se reunieran allí, reclamando su memoria. El caballero errante apretó los dientes. Sabía que cualquier decisión lo transformaría en algo más que un viajero marcado por batallas. Lo convertiría en juez de un destino que nunca había pedido, pero que ahora lo reclamaba por completo. Charles avanzó por la penumbra de la fortaleza, con el pergamino oculto bajo su manto y el eco de las voces resonando en su mente. Cada pasillo parecía más estrecho, cada sombra más densa, como si el propio edificio intentara aprisionarlo. El caballero errante sentía que el secreto que cargaba no solo lo marcaba a él, sino que contaminaba el aire, las piedras y la memoria del reino. Al llegar a la cámara interior, donde los consejeros solían reunirse, la luna proyectaba su luz a través de un ventanal alto, iluminando la mesa de mármol. Charles colocó el pergamino sobre ella y las letras espectrales comenzaron a brillar con fuerza, revelando pactos sellados en la oscuridad, traiciones que habían cambiado el curso de coronas y espadas. Las voces se transformaron en un coro más nítido. Ya no eran susurros dispersos, sino acusaciones directas, nombres pronunciados con furia, como si los fantasmas de los traidores exigieran justicia. Charles apretó los puños. Sabía que estaba frente a una verdad que podía incendiar el reino entero. El viento sopló desde los corredores, apagando las antorchas y dejando la sala en penumbra. En ese silencio, el caballero comprendió que el pergamino no era un hallazgo, sino una sentencia. El destino lo había convertido en guardián de una memoria prohibida y ahora debía decidir si cargar con ella en silencio o desatar la tormenta que aguardaba en sus páginas. Charles cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, la luz de la luna seguía ardiendo sobre el pergamino y en su mirada había tanto miedo como determinación. El reino estaba a punto de enfrentar su propia sombra, y él sería el portador de esa verdad. Charles permanecía en la sala del trono, con el pergamino oculto bajo su manto, cuando un sonido metálico quebró el silencio. Desde la penumbra emergió Sir Aldren, el caballero de la corona rota. Su armadura estaba marcada por cicatrices y símbolos borrados, y sus ojos reflejaban un cansancio antiguo, como si cargara con secretos semejantes a los de Charles. «Ese documento no debería estar en tus manos», dijo con voz grave mientras avanzaba lentamente.
El eco de sus pasos resonaba como un juicio. Charles apretó el manto contra su pecho. El pergamino vibraba, como si reconociera la presencia del caballero. Las sombras se agitaron alrededor, proyectando figuras espectrales que parecían observar la confrontación. De pronto, una voz suave se alzó desde los vitrales iluminados por la luna. Era Isolda, la guardiana de los vitrales, que había permanecido oculta entre las columnas. Sus ojos brillaban con un extraño resplandor y su tono era enigmático. No peleen por lo que ya los ha condenado. El pergamino elige a su portador y ambos han sido tocados por su sombra. El aire se volvió más pesado. Charles comprendió que no estaba solo en su carga. Otros también habían sido marcados por la traición. Sir Aldren lo miraba con furia contenida, mientras Isolda parecía observarlos como si supiera el desenlace antes que ocurriera. Las voces del pergamino se intensificaron, formando un coro que envolvía a los tres. El destino del reino ya no dependía solo de Charles. Ahora era un juego de sombras compartido, donde cada uno debía decidir si proteger el secreto o desatar la tormenta que aguardaba en sus páginas. Sir Aldren avanzó con paso firme hacia Charles, el eco de su armadura resonando en la sala como un presagio. El caballero errante sostuvo el pergamino bajo su manto, consciente de que aquel hombre no era un simple adversario. Sus cicatrices hablaban de batallas libradas contra enemigos visibles y contra sombras invisibles. De pronto, un sonido delicado quebró la tensión. Entre las columnas apareció el niño de las campanas, un joven de rostro pálido y mirada insondable. No llevaba campanas visibles, pero cada movimiento suyo estaba acompañado por un tintineo espectral que flotaba en el aire. El guardián no puede caminar solo, dijo con voz serena que parecía provenir de todas partes a la vez. Isolda, aún junto a los vitrales, inclinó la cabeza con un gesto enigmático. Sus ojos brillaban como si reconociera al niño, aunque no pronunció palabra. Sir Aldren frunció el ceño, perturbado por aquella aparición. Charles sintió que el pergamino vibraba con más fuerza. Las letras espectrales se agitaron, proyectando sombras que se entrelazaban con el tintineo de las campanas invisibles. Era como si el documento reconociera la presencia del niño y respondiera a su llegada. El aire se volvió más denso y las voces del pergamino se transformaron en un coro que envolvía a los cuatro. Cada uno parecía marcado por el secreto. Charles como portador, Aldren como sombra del pasado, Isolda como guardiana silenciosa y el niño como heraldo de un destino aún oculto. El caballero errante comprendió que ya no estaba solo en su condena. El pergamino había reunido a quienes debían decidir juntos si el reino enfrentaría la verdad o seguiría enterrado en la traición. El silencio de la fortaleza se quebró con el tintineo espectral del niño de las campanas, que avanzaba entre las columnas como si flotara. Charles apretó el manto contra su pecho, sintiendo el pergamino vibrar con fuerza, mientras Sir Aldren lo observaba con una mezcla de furia y resignación. «El guardián no puede caminar solo», repitió el niño, su voz resonando como un eco que no pertenecía al mundo de los vivos. Isolda, la guardiana de los vitrales, dio un paso hacia adelante.
Su silueta se recortaba contra la luz lunar que atravesaba los cristales, y sus palabras fueron un susurro cargado de certeza. El pergamino los ha reunido. Ninguno de ustedes puede escapar de su sombra. Las letras espectrales comenzaron a arder sobre la superficie del documento, proyectando figuras que se movían en torno a ellos. Rostros antiguos, coronas quebradas, pactos sellados con sangre. El aire se volvió tan denso que parecía imposible respirar. Sir Aldrin desenvainó su espada, no como amenaza, sino como símbolo. La hoja reflejaba la luz de la luna y las sombras del pergamino. Charles comprendió que aquel gesto era un juramento. El caballero de la corona rota estaba dispuesto a luchar, no contra él, sino contra el destino que los condenaba. El niño de las campanas se detuvo frente al altar y levantó la mano. El tintineo se transformó en un estruendo grave, como si todas las campanas del reino repicaran al mismo tiempo. En ese instante, el pergamino se abrió por sí solo, revelando una nueva página que ninguno había visto antes. Las palabras emergieron lentamente y todos comprendieron que no eran simples registros del pasado, eran profecías. El pergamino no solo hablaba de traiciones antiguas, sino de conspiraciones aún por venir. Y ahora los tres estaban atrapados en esa revelación. El estruendo de las campanas invisibles aún resonaba en la cámara cuando el pergamino reveló sus nuevas líneas. Las letras ardían con un brillo espectral y todos los presentes, Charles, Sir Aldrin, Isolda y el niño de las campanas, quedaron inmóviles, atrapados por la fuerza de la revelación. Las palabras no hablaban ya de traiciones pasadas, sino de conspiraciones futuras, nombres aún vivos, pactos que todavía no habían sido sellados, coronas que estaban por quebrarse. Era como si el pergamino se adelantara al tiempo, mostrando un destino que aún no había ocurrido. Isolda se acercó lentamente, sus ojos reflejando la luz de los vitrales. El reino no está condenado por lo que fue, susurró, sino por lo que será. Sir Aldrin apretó la empuñadura de su espada, perturbado. Entonces no somos guardianes de un secreto muerto, somos prisioneros de una profecía. El niño de las campanas levantó la mirada y el tintineo se transformó en un silencio absoluto. El pergamino no elige al azar. Cada uno de ustedes tiene un papel en lo que vendrá. Charles sintió que el peso del documento se multiplicaba. Ya no era solo portador de una memoria prohibida, ahora era testigo de un futuro que lo reclamaba. El aire se volvió más denso y las sombras proyectadas por las letras espectrales se entrelazaron, formando figuras que parecían avanzar hacia ellos. El caballero errante comprendió que el pergamino no solo revelaba traiciones, sino que estaba convocando a los vivos a repetirlas, y en ese instante supo que la verdadera batalla no sería contra los fantasmas del pasado, sino contra las sombras del futuro que ya comenzaban a despertar. El pergamino abierto sobre la mesa ardía con un resplandor espectral, y las palabras recién reveladas se entrelazaban como serpientes vivas. Charles, Sir Aldrin, Isolda y el niño de las campanas permanecían inmóviles, atrapados por la fuerza de la profecía. Las sombras proyectadas por las letras comenzaron a tomar forma. Figuras encapuchadas, coronas quebradas, espadas levantadas en juramento. Era una visión del futuro, un espejo de lo que estaba por venir.
El aire se volvió tan denso que parecía imposible respirar. Isolda se adelantó, su voz suave pero firme. El pergamino no muestra lo que fue, sino lo que será, y cada uno de nosotros está marcado en estas líneas. Sir Aldren apretó la espada contra el suelo como si buscara anclarse a la realidad. Entonces no somos guardianes, somos piezas de un juego que aún no ha comenzado. El niño de las campanas levantó la mirada y el tintineo invisible se transformó en un silencio absoluto. El futuro no está escrito en piedra, pero quien porta el pergamino debe decidir si las traiciones se cumplen o se rompen. Charles sintió que el peso del documento se multiplicaba. Ya no era solo un caballero errante marcado por cicatrices. Ahora era el portador de una verdad que podía incendiar el reino entero. Las voces del pergamino se elevaron en un coro, repitiendo la sentencia que lo perseguía desde el inicio. Quien conoce la traición se convierte en su guardián. El pergamino abierto seguía ardiendo con un resplandor espectral, y las figuras proyectadas por sus letras se movían como si fueran vivas. Charles sintió que el aire se volvía más pesado y la sala entera parecía transformarse en un escenario de juicio. De pronto, las sombras se separaron y formaron 3 caminos distintos frente a ellos. Cada sendero estaba marcado por símbolos diferentes: una corona quebrada, una espada ensangrentada y un círculo de fuego. El niño de las campanas levantó la mano y el tintineo invisible se convirtió en un murmullo grave. El pergamino no solo revela lo que será, dijo con voz serena, también muestra las elecciones que aún pueden cambiarlo. Isolda se adelantó, sus ojos brillando con la luz de los vitrales. Cada símbolo es un destino. La corona quebrada anuncia la caída del poder, la espada ensangrentada la guerra inevitable y el círculo de fuego, la purga que consume todo. Sir Aldren apretó la empuñadura de su espada, perturbado. Entonces debemos elegir cuál de esas profecías enfrentaremos. Charles miró los 3 caminos, sintiendo que el pergamino ardía en sus manos como una herida abierta. El coro de voces se intensificó, repitiendo la sentencia que lo perseguía desde el inicio. Quien conoce la traición se convierte en su guardián. El caballero errante comprendió que no podía huir. El pergamino lo había reunido con aquellos 3 y juntos debían decidir qué destino aceptar o intentar quebrar la profecía antes de que se cumpliera. Las 3 sendas brillaban frente a ellos, cada una marcada por un símbolo distinto: la corona quebrada, la espada ensangrentada y el círculo de fuego. El silencio era tan profundo que hasta el tintinío del niño de las campanas se había extinguido. Charles dio un paso hacia adelante, sintiendo que el pergamino ardía en sus manos como si lo empujara a elegir. Sir Aldren levantó su espada y señaló la senda de la corona quebrada. He visto reinos caer por la ambición. Si esa profecía se cumple, la corona no será la última en romperse. Isolda se acercó al círculo de fuego, sus ojos reflejando la luz espectral. El fuego purifica, pero también consume. Quizás sea la única forma de romper el ciclo de traiciones.
El niño de las campanas se detuvo frente a la espada ensangrentada. Su voz, suave pero firme, resonó como un eco en la sala. La guerra no es destino, es elección. Si la sangre se derrama, será porque ustedes lo permiten. Charles miró los tres caminos y el coro del pergamino se intensificó, repitiendo la sentencia que lo perseguía desde el inicio. Quien conoce la traición se convierte en su guardián. El caballero errante comprendió que no podía escapar. El pergamino no solo los había reunido, sino que los obligaba a decidir juntos qué sombra enfrentar. Y en ese instante supo que cualquiera de las sendas los llevaría a un destino marcado por dolor, pero también por la posibilidad de redención. Con el corazón ardiendo, Charles levantó la mirada hacia sus compañeros. El momento de elegir había llegado. Charles respiró hondo, observando los tres caminos que se abrían frente a ellos. La corona quebrada, la espada ensangrentada y el círculo de fuego brillaban como destinos inevitables. El silencio era tan profundo que hasta el eco de las campanas invisibles parecía haberse extinguido. Sir Aldren fue el primero en romper la quietud. Cada senda es una condena, pero si no elegimos, el pergamino decidirá por nosotros. Isolda se acercó al círculo de fuego. Sus ojos reflejaban la luz espectral. El fuego consume, pero también purifica. Quizás sea la única forma de romper el ciclo. El niño de las campanas levantó la mirada y el tintineo volvió a resonar, suave pero insistente. El futuro no está escrito. El pergamino muestra lo que puede ser, no lo que debe ser. Charles apretó el manto contra su pecho. El pergamino ardía como una herida abierta y las voces se elevaron en un coro que repetía la sentencia. Quien conoce la traición se convierte en su guardián. De pronto, las sombras proyectadas por las letras se agitaron y comenzaron a avanzar hacia ellos. Las figuras encapuchadas se acercaban, coronas quebradas en sus manos, espadas levantadas, círculos de fuego ardiendo bajo sus pies. No eran simples visiones, eran presagios que reclamaban su elección. Charles comprendió que el momento había llegado. No podían seguir contemplando los caminos, debían entrar en uno de ellos, o el pergamino los arrastraría a todos hacia la profecía más oscura. Con el corazón ardiendo, levantó la mirada hacia sus compañeros. No somos guardianes de un secreto, dijo con voz firme. Somos jueces de un destino. Y dio el primer paso hacia las sombras. Charles dio el primer paso hacia las sombras y el pergamino respondió con un destello que iluminó toda la sala. Los tres caminos, la corona quebrada, la espada ensangrentada y el círculo de fuego comenzaron a expandirse como portales vivos, cada uno vibrando con un poder distinto. Sir Aldren avanzó junto a él, su espada levantada, como si estuviera dispuesto a enfrentar cualquier destino. El niño de las campanas se detuvo en el umbral y el tintineo invisible se transformó en un ritmo acelerado, como si marcara la urgencia de la elección. Isolda, con los ojos fijos en el círculo de fuego, parecía hipnotizada por la luz ardiente que emanaba de aquel sendero. De pronto, las sombras proyectadas por el pergamino se materializaron en figuras encapuchadas que bloqueaban cada camino.
Una voz grave emergió de ellas, resonando como un trueno. No basta con elegir, deben demostrar que son dignos de caminar la senda. Las figuras levantaron coronas quebradas, espadas manchadas de sangre y círculos ardientes bajo sus pies. No eran simples guardianes, eran pruebas vivientes, presagios que exigían enfrentamiento. Charles apretó el manto contra su pecho, sintiendo que el pergamino ardía como una herida abierta. El coro de voces volvió a elevarse, repitiendo la sentencia que lo perseguía desde el inicio. Quien conoce la traición se convierte en su guardián. El caballero errante comprendió que el momento de la elección no era solo decidir un camino, sino enfrentarse a las sombras que lo custodiaban. Y con la mirada fija en sus compañeros, levantó la voz. No somos prisioneros de la profecía, somos los jueces de su verdad. Las sombras avanzaron y la primera batalla contra el destino comenzó. Las sombras avanzaron con un estruendo que parecía surgir de las propias piedras de la fortaleza. Charles levantó el pergamino y las letras ardieron con un brillo espectral que iluminó los rostros de sus compañeros. Sir Aldren se interpuso con su espada, la hoja reflejando la luz de los símbolos que custodiaban los caminos. Cada golpe contra las figuras encapuchadas resonaba como un juicio, pero las sombras no se desvanecían, se multiplicaban, reclamando la elección que aún no había sido hecha. Isolda extendió sus manos hacia el círculo de fuego. De sus labios brotó un canto antiguo, un murmullo que parecía contener la memoria de los vitrales que protegía. Las llamas respondieron, formando un muro ardiente que frenó a las sombras por un instante. El niño de las campanas cerró los ojos y el tintineo invisible se transformó en un repique ensordecedor. Las figuras encapuchadas se detuvieron, como si aquel sonido les recordara un pacto olvidado. Charles comprendió que no era una batalla física, sino una prueba de voluntad. El pergamino vibraba en sus manos, mostrando fragmentos de futuros posibles. Coronas rotas cayendo al suelo, espadas bañadas en sangre, ciudades consumidas por fuego. El coro de voces se elevó una vez más. Quien conoce la traición se convierte en su guardián. El caballero errante apretó los dientes. Sabía que la elección debía hacerse allí, en medio de la confrontación. Con la mirada fija en sus compañeros, levantó el pergamino y habló con voz firme. No seremos esclavos de la profecía. Hoy decidimos nuestro propio destino. Las sombras se agitaron violentamente, como si el pergamino hubiera desafiado su mandato. Y en ese instante, los tres caminos comenzaron a fusionarse en uno solo. Un sendero desconocido que brillaba con una luz oscura, invitándolos a entrar. El sendero oscuro que había surgido frente a ellos vibraba como un corazón latente. Charles sostuvo el pergamino con fuerza mientras las sombras se agitaban alrededor, reclamando su decisión. El aire estaba impregnado de un olor metálico, mezcla de hierro y ceniza, como si el futuro ya estuviera ardiendo. Sir Aldren avanzó primero, su espada levantada como estandarte.
Si este camino es la unión de todos los destinos, entonces será también la prueba más cruel. Isolda se acercó lentamente, sus ojos reflejando la luz espectral. No es unión, es ruptura. El pergamino ha creado un sendero que no estaba escrito. Hemos quebrado la profecía. El niño de las campanas inclinó la cabeza y el tintineo invisible se transformó en un murmullo grave. Han abierto la senda prohibida. Aquí no hay guardianes ni jueces, solo condenados que deben decidir si se convierten en redentores. Charles sintió que el pergamino ardía como nunca antes. Las letras espectrales se desbordaban, proyectando visiones de ciudades en ruinas, coronas ardiendo, ejércitos marchando bajo estandartes manchados de sangre. Pero entre esas imágenes de destrucción también aparecía un resplandor tenue, un símbolo desconocido, una luz que no pertenecía a ninguno de los tres caminos originales. El caballero errante comprendió que aquel sendero era una oportunidad única, la posibilidad de quebrar el ciclo eterno de traiciones. Con voz firme levantó el pergamino y declaró: no elegiremos entre corona, espada o fuego. Hemos abierto un cuarto destino y será el nuestro. Las sombras se estremecieron, como si el reino entero hubiera escuchado esas palabras. El nuevo camino comenzó a expandirse, envolviendo a los cuatro en una luz oscura y plateada. La verdadera historia estaba a punto de comenzar. El sendero oscuro se expandía bajo sus pies, envolviendo a Charles, Sir Aldren, Isolda y el niño de las campanas en una luz plateada que parecía latir como un corazón. El pergamino vibraba con tanta fuerza que Charles apenas podía sostenerlo, y las letras espectrales se desbordaban, proyectando símbolos desconocidos que no pertenecían a ninguna profecía anterior. Las sombras que antes custodiaban los caminos retrocedieron, como si temieran aquella nueva senda. El aire se llenó de un murmullo profundo, distinto al coro habitual del pergamino. Era una voz única, grave, que parecía provenir de la propia piedra de la fortaleza. Han quebrado el ciclo, han abierto el destino prohibido. Isolda se estremeció, sus ojos reflejando la luz plateada. Esto no estaba escrito, ni siquiera en los vitrales más antiguos. Hemos entrado en un territorio donde no hay guardianes ni profecías. Sir Aldren levantó su espada con gesto solemne. Entonces aquí no somos piezas de un juego, aquí somos los creadores de uno nuevo. El niño de las campanas sonrió levemente y el tintineo invisible se transformó en un acorde armonioso, como si celebrara la ruptura del ciclo. El pergamino ya no dicta, ahora escucha. Charles sintió que el peso del documento se transformaba. Ya no era una condena, sino una llave. Las letras espectrales comenzaron a reordenarse, formando frases que no hablaban de traición, sino de elección. Por primera vez, el caballero errante comprendió que el pergamino no era un juez, sino un espejo de la voluntad de quienes lo portaban. El sendero oscuro se iluminó más, revelando una puerta inmensa al final, tallada con símbolos que ninguno de ellos reconocía. Era la entrada a un destino nuevo, uno que jamás había sido escrito. Charles levantó la mirada hacia sus compañeros y con voz firme declaró: no somos guardianes de la traición, somos los arquitectos de un futuro que nadie ha visto. Y juntos dieron el primer paso hacia la puerta del destino prohibido.
La puerta del destino prohibido se abrió con un estruendo profundo, como si las piedras mismas del reino se quebraran para dar paso a lo desconocido. Una luz plateada y oscura se derramó por la sala, envolviendo a Charles, Sir Aldren, Isolda y el niño de las campanas. Al cruzar el umbral, se encontraron en un espacio que no pertenecía al mundo que conocían. No era la fortaleza, ni los caminos de la profecía. Era un vasto salón sin techo, donde el cielo parecía un océano de estrellas vivas que se movían lentamente, formando constelaciones que cambiaban ante sus ojos. El pergamino ardía en las manos de Charles, pero ya no mostraba traiciones ni símbolos de condena. Las letras espectrales se transformaban en figuras de luz que flotaban alrededor de ellos como guardianes silenciosos. Isolda alzó la mirada, fascinada. Este lugar no es memoria ni profecía, es creación. Sir Aldren apretó su espada, desconfiado. Si hemos roto el ciclo, entonces aquí todo puede nacer o todo puede morir. El niño de las campanas sonrió y el tintineo invisible se convirtió en un acorde armonioso que resonó en aquel cielo estrellado. El pergamino ya no dicta, ahora espera que ustedes lo escriban. Charles sintió que el peso del documento se desvanecía. Por primera vez no era un guardián de traiciones, sino portador de una página en blanco. El coro de voces se apagó, dejando un silencio expectante. El caballero errante levantó el pergamino hacia las estrellas y las letras comenzaron a formar una nueva sentencia, escrita no por el pasado ni por el futuro, sino por su propia voluntad. Quien rompe la traición se convierte en arquitecto del destino. Los cuatro se miraron en silencio, comprendiendo que la verdadera batalla no sería contra sombras ni profecías, sino contra ellos mismos, decidir qué historia escribir en el pergamino que ahora estaba vacío, esperando su elección. El reino entero aguardaba. La puerta del destino prohibido se cerró tras ellos con un estruendo que hizo temblar el suelo. El vasto salón de estrellas vivas se expandía en todas direcciones, como un océano infinito de constelaciones que cambiaban de forma ante sus ojos. Charles sostuvo el pergamino, que ahora brillaba con un resplandor plateado. Las letras espectrales ya no dictaban sentencias, sino que se deshacían en símbolos que aguardaban ser escritos. Era como si el documento se hubiera convertido en una página en blanco, esperando la voluntad de quienes lo portaban. Isolda se adelantó, sus ojos reflejaban la inmensidad del cielo. Aquí no hay profecías, aquí somos los autores. Sir Aldren levantó su espada y la hoja reflejó las constelaciones cambiantes. Entonces debemos decidir qué historia merece ser escrita, una que libere al reino o una que lo condene de nuevo. El niño de las campanas sonrió y el tintineo invisible se transformó en un acorde suave, como si celebrara la ruptura del ciclo. El pergamino escucha, pero cuidado, lo que escriban aquí no serán solo palabras, será destino. Charles sintió que el peso de la elección recaía sobre todos ellos. El coro de voces había desaparecido y en su lugar reinaba un silencio expectante. El caballero errante levantó el pergamino hacia las estrellas y las figuras de luz comenzaron a girar alrededor, formando un círculo que los envolvía. El documento ardió con intensidad y una nueva frase comenzó a grabarse lentamente, no por voluntad ajena, sino por la unión de sus presencias. Quien rompe la traición abre el camino de la creación.
Los cuatro se miraron en silencio. El reino aguardaba, pero ahora no había profecía que los guiara. Solo su decisión, su voluntad y el poder de escribir un futuro que jamás había sido visto. El primer trazo estaba hecho. La verdadera historia apenas comenzaba. El salón estrellado vibraba como si respirara con ellos. La puerta prohibida se había cerrado y ahora los cuatro, Charles, Sir Aldrin, Isolda y el niño de las campanas, estaban rodeados por constelaciones que cambiaban de forma, dibujando símbolos que ninguno reconocía. El pergamino, en manos de Charles, ardía con un resplandor plateado. Las letras espectrales ya no dictaban sentencias, se deshacían en trazos que aguardaban ser escritos. Era un documento vivo, esperando la voluntad de quienes lo portaban. Isolda extendió sus manos hacia las estrellas. El reino está suspendido en este vacío. Si escribimos aquí, la historia se reescribirá en la tierra. Sir Aldrin golpeó el suelo con su espada y el eco resonó como un juramento. Entonces debemos decidir juntos. No habrá redención si cada uno busca su propio destino. El niño de las campanas inclinó la cabeza y el tintineo invisible se transformó en un acorde suave, como si celebrara la unión. El pergamino escucha, pero solo aceptará una voz que nazca de todos. Charles miró a sus compañeros. Por primera vez no sentía el peso de la condena, sino la posibilidad de creación. El coro de voces había desaparecido y en su lugar reinaba un silencio expectante. El caballero errante levantó el pergamino hacia el cielo estrellado y las constelaciones comenzaron a girar alrededor, formando un círculo luminoso. Las letras se ordenaron lentamente, grabando una nueva sentencia. Quien comparte la voluntad, funda el destino. Los cuatro se miraron en silencio. El reino aguardaba, suspendido entre la ruina y la esperanza, y con el pergamino ardiendo en sus manos, comprendieron que la próxima palabra escrita decidiría no solo su futuro, sino el de todos los que vivían bajo la corona. El momento de escribir había llegado. El círculo de constelaciones giraba cada vez más rápido, como si el cielo mismo aguardara la decisión de los cuatro. El pergamino, en manos de Charles, ardía con un resplandor plateado que iluminaba sus rostros, y las letras espectrales se deshacían para dar lugar a símbolos nuevos, nunca antes vistos. Isolda dio un paso hacia adelante, sus ojos reflejando la inmensidad del firmamento. El reino está suspendido en este vacío. Si escribimos aquí, la tierra cambiará para siempre. Sir Aldrin levantó su espada y la clavó en el suelo estrellado, que vibró como si fuera carne viva. Entonces debemos decidir juntos. No habrá redención si cada uno busca su propio destino. El niño de las campanas sonrió y el tintineo invisible se transformó en un acorde suave, como si celebrara la unión. El pergamino escucha, pero solo aceptará una voz que nazca de todos. Charles sintió que el peso de la elección recaía sobre ellos. El coro de voces había desaparecido y en su lugar reinaba un silencio expectante. El caballero errante levantó el pergamino hacia el cielo estrellado y las constelaciones comenzaron a girar alrededor, formando un círculo luminoso. Las letras se ordenaron lentamente, grabando una nueva sentencia. Quien comparte la voluntad, funda el destino.
Los cuatro se miraron en silencio. El reino aguardaba, suspendido entre la ruina y la esperanza. Y con el pergamino ardiendo en sus manos, comprendieron que la próxima palabra escrita decidiría no solo su futuro, sino el de todos los que vivían bajo la corona. El círculo de estrellas se abrió como un portal, mostrando un horizonte desconocido. Era el inicio de un mundo nuevo, y la pluma del destino estaba en sus manos. El portal de estrellas se abrió como un horizonte desconocido, y los cuatro avanzaron con paso firme hacia lo que parecía un nuevo mundo. El suelo bajo sus pies no era piedra ni tierra, sino un tejido de luz que se movía como un río. Cada paso dejaba una huella luminosa que permanecía flotando en el aire, como si el destino se estuviera escribiendo con su andar. Isolda alzó la voz, suave pero firme. El pergamino ya no dicta, ahora somos nosotros quienes trazamos la historia. Sir Aldren miró el firmamento cambiante, donde constelaciones se transformaban en símbolos desconocidos. Pero toda creación exige sacrificio. ¿Qué precio pedirá este nuevo destino? El niño de las campanas inclinó la cabeza y el tintineo invisible se convirtió en un eco profundo. El precio será la verdad. Lo que ocultaron, lo que negaron, lo que temieron, todo deberá ser revelado. Charles sostuvo el pergamino que ardía como una página en blanco esperando ser escrita. Por primera vez no sentía el peso de la condena, sino la fuerza de la elección. El coro de voces había desaparecido y en su lugar reinaba un silencio expectante, como si el universo aguardara su decisión. Las letras comenzaron a formarse lentamente, guiadas por la unión de los cuatro, y la nueva sentencia brilló en el aire. Quien revela la verdad abre la senda de la esperanza. El salón estrellado vibró con intensidad y el portal se expandió aún más, mostrando un reino transformado, ciudades bañadas en luz, coronas intactas, espadas envainadas y un fuego que no destruía, sino que iluminaba. Los cuatro comprendieron que habían quebrado el ciclo eterno. El pergamino ya no era guardián de traiciones, sino semilla de un futuro que ellos mismos habían comenzado a escribir. El primer capítulo de la nueva historia estaba abierto. El portal de estrellas se expandió hasta envolverlos por completo, y el salón infinito se transformó en un vasto horizonte de luz y sombra. El pergamino, en manos de Charles, ardía como nunca antes. Ya no era un documento de condena, sino un lienzo vivo que esperaba ser escrito. Las constelaciones comenzaron a descender, formando figuras que se acercaban lentamente. No eran sombras ni guardianes, sino presencias luminosas, cada una con un símbolo distinto. Una corona intacta, una espada envainada y un fuego que brillaba sin consumir. Eran las versiones redimidas de los destinos que habían rechazado. Isolda se adelantó, con la voz temblando de emoción. El pergamino nos muestra lo que pudo ser y lo que aún puede ser. Sir Aldren levantó su espada, que ahora reflejaba la luz pura de las estrellas. Entonces no hemos destruido los caminos, los hemos transformado. El niño de las campanas cerró los ojos y el tintineo invisible se convirtió en un canto armonioso que resonó en todo el horizonte. El ciclo ha sido roto. Ahora el reino no está condenado a repetir la traición. Charles sintió que el peso del pergamino desaparecía. Las letras espectrales se ordenaron por última vez, grabando una sentencia definitiva.
quien rompe la traición abre la senda de la esperanza. El portal se iluminó con un resplandor cegador y en ese instante comprendieron que el reino estaba cambiando. Las ciudades, las coronas y las espadas ya no serían símbolos de condena, sino de elección. Los cuatro se miraron en silencio, sabiendo que habían dejado atrás la profecía más oscura. El pergamino ya no era guardián de traiciones, sino semilla de un futuro nuevo. Y juntos dieron el primer paso hacia la historia que ellos mismos habían comenzado a escribir. El portal de estrellas se abrió aún más, revelando un horizonte que parecía infinito. El suelo bajo sus pies se transformó en un río de luz que fluía hacia adelante, como si los guiara hacia un destino que aún no existía. El pergamino, en manos de Charles, ardía con un resplandor sereno. Ya no era una carga, sino una promesa. Las letras espectrales se deshacían en símbolos que flotaban alrededor de ellos, aguardando ser escritos. Isolda miró el río de luz con reverencia. Cada paso que demos será una palabra, cada decisión una frase. Estamos escribiendo la historia con nuestro andar. Sir Aldrin levantó su espada, que ahora brillaba como un faro. Entonces debemos caminar con firmeza. El reino no puede nacer de dudas, sino de convicción. El niño de las campanas sonrió, y el tintineo invisible se convirtió en un canto suave que acompañaba el fluir del río. El pergamino escucha, pero lo que escriban aquí será eterno. Charles respiró hondo, sintiendo que el peso del pasado se había desvanecido. El coro de voces ya no existía, y en su lugar reinaba un silencio expectante, como si el universo aguardara su decisión. Las constelaciones comenzaron a formar un arco sobre ellos, y una nueva sentencia se grabó en el aire. Quien camina en la luz, funda el amanecer. El río se iluminó con más fuerza, y al final del horizonte apareció una tierra desconocida, bañada en claridad. Era el inicio de un mundo nuevo, un reino que no estaba escrito en ninguna profecía. Los cuatro se miraron, conscientes de que el verdadero viaje apenas comenzaba, y juntos dieron el primer paso hacia el amanecer. El amanecer que aguardaba al final del río de luz comenzó a desplegarse ante ellos como un horizonte nuevo. La tierra desconocida se revelaba poco a poco. Montañas bañadas en claridad, ríos que brillaban como espejos y ciudades que parecían surgir de las estrellas mismas. El pergamino en manos de Charles ya no ardía con condena, sino con serenidad. Las letras espectrales se habían desvanecido, dejando un espacio vacío que esperaba ser llenado. Era un lienzo vivo, dispuesto a recibir la primera palabra de un futuro que no estaba escrito. Isolda miró aquel paisaje con reverencia. El reino ha despertado, pero aún no tiene nombre. Sir Aldrin levantó su espada, que reflejaba la luz del amanecer. Entonces debemos darle uno, un nombre que no nazca de traiciones, sino de esperanza. El niño de las campanas inclinó la cabeza, y el tintineo invisible se convirtió en un canto suave que acompañaba el fluir del viento. El pergamino escucha. La primera palabra que escriban será la raíz de todo lo que vendrá. Charles respiró hondo, consciente de que aquel momento era más decisivo que cualquier batalla. El coro de voces del pasado había desaparecido y en su lugar reinaba un silencio expectante, como si el universo aguardara su decisión.
El caballero errante levantó el pergamino hacia el cielo y las constelaciones comenzaron a formar un arco sobre ellos. Una nueva sentencia se grabó lentamente, nacida de su unión. Quien nombra la esperanza, funda el reino eterno. El amanecer se iluminó con más fuerza y la tierra desconocida se abrió ante ellos, lista para ser habitada, gobernada y recordada. Los cuatro se miraron en silencio, sabiendo que habían dejado atrás la oscuridad de las profecías. Ahora eran arquitectos de un mundo nuevo, y el primer capítulo de su historia estaba a punto de escribirse. El amanecer se desplegaba ante ellos como un lienzo virgen, un reino nuevo que aguardaba ser nombrado. El río de luz los había conducido hasta una vasta llanura bañada en claridad, donde las montañas parecían cantar y los ríos brillaban como espejos eternos. El pergamino, en manos de Charles, ya no ardía con condena, sino con calma. Las letras espectrales se habían desvanecido por completo, dejando un espacio vacío que esperaba la primera palabra. Era un documento vivo, dispuesto a recibir la semilla de un futuro. Isolda se arrodilló sobre la tierra luminosa, tocando el suelo con reverencia. Este reino no pertenece al pasado ni a la profecía. Pertenece a nosotros. Sir Aldrin levantó su espada, que reflejaba el amanecer como un faro. Entonces debemos darle un nombre que no nazca de traiciones, sino de esperanza. El niño de las campanas cerró los ojos y el tintinío invisible se convirtió en un canto suave que resonó en todo el horizonte. El pergamino escucha. La primera palabra que escriban será raíz de todo lo que vendrá. Charles respiró hondo, consciente de que aquel momento era más decisivo que cualquier batalla. El silencio expectante del universo aguardaba su decisión. El caballero errante levantó el pergamino hacia el cielo y las constelaciones comenzaron a formar un arco sobre ellos. Las letras se ordenaron lentamente, grabando una nueva sentencia. Quien nombra la esperanza, funda el reino eterno. El amanecer se iluminó con más fuerza y la tierra desconocida se abrió ante ellos, lista para ser habitada, gobernada y recordada. Los cuatro se miraron en silencio, sabiendo que habían dejado atrás la oscuridad de las profecías. Ahora eran arquitectos de un mundo nuevo, y juntos pronunciaron el nombre que daría inicio a la nueva era. El amanecer se desplegaba como un reino recién nacido, y el río de luz los condujo hasta una vasta explanada donde el cielo parecía inclinarse hacia ellos, esperando escuchar la primera palabra. El pergamino, en manos de Charles, brillaba con serenidad. Ya no era un juez ni un guardián, sino un lienzo vivo. Las letras espectrales se habían desvanecido, dejando un espacio vacío que aguardaba ser llenado con la voluntad de los cuatro. Isolda se arrodilló sobre la tierra luminosa, tocando el suelo con reverencia. Este reino no pertenece a las sombras ni a las profecías, pertenece a nosotros. Sir Aldrin levantó su espada hacia el cielo, que reflejaba el amanecer como un espejo. Entonces debemos darle un nombre que sea raíz de esperanza y fruto de unión. El niño de las campanas cerró los ojos y el tintineo invisible se convirtió en un canto suave que resonó en todo el horizonte. La pergamino escucha.
La primera palabra que pronuncien será semilla de eternidad. Charles respiró hondo, consciente de que aquel momento era más decisivo que cualquier batalla. El silencio expectante del universo aguardaba su decisión. El caballero errante levantó el pergamino hacia el cielo y las constelaciones comenzaron a formar un arco sobre ellos. Las letras se ordenaron lentamente, grabando una nueva sentencia. Quien nombra la esperanza, funda el reino eterno. El amanecer se iluminó con más fuerza y la tierra desconocida se abrió ante ellos, lista para ser habitada, gobernada y recordada. Los cuatro se miraron en silencio y juntos pronunciaron el nombre que daría inicio a la nueva era. El eco de esa palabra se expandió por todo el horizonte y el reino comenzó a respirar. El eco del nombre recién pronunciado se expandió por todo el horizonte y el reino comenzó a respirar como un ser vivo. Las montañas se alzaron con majestuosidad, los ríos fluyeron con claridad cristalina y las ciudades surgieron como si hubieran estado esperando siglos para despertar. El pergamino en manos de Charles se iluminó con un resplandor definitivo. Ya no era un lienzo vacío, sino un testimonio de la voluntad compartida. Las letras espectrales se grabaron con firmeza, sellando la nueva era que acababa de comenzar. Isolda contempló el amanecer con lágrimas en los ojos. Hemos dado vida a un reino que no estaba escrito. Somos su raíz y su memoria. Sir Aldren levantó su espada, que ahora brillaba como símbolo de protección y no de guerra. Que este reino no se funda en sangre, sino en justicia. El niño de las campanas dejó escapar un tintineo suave que se convirtió en un canto que resonó en cada rincón de la tierra recién nacida. El ciclo ha terminado. La traición ya no tiene guardianes. La esperanza tiene arquitectos. Charles respiró hondo, sintiendo que el peso del pasado se había desvanecido. El pergamino ardía con calma y una última sentencia se grabó en su superficie. Quien da nombre al amanecer, abre la eternidad. El reino entero se iluminó y los cuatro comprendieron que habían dejado atrás las sombras de las profecías. Ahora eran los fundadores de una nueva historia, una que no estaba dictada por el destino, sino escrita por su propia voluntad. El primer capítulo de la era eterna había comenzado. El eco del nombre recién pronunciado se expandió por todo el horizonte y el reino comenzó a respirar como si acabara de despertar de un sueño eterno. Las montañas se alzaron con majestuosidad, los ríos fluyeron con claridad cristalina y las ciudades surgieron como si hubieran estado aguardando siglos para renacer. El pergamino, en manos de Charles, brillaba con un resplandor definitivo. Ya no era un juez ni un guardián, sino un testimonio vivo de la voluntad compartida. Las letras espectrales se habían grabado con firmeza, sellando la nueva era que acababa de comenzar. Isolda contempló el amanecer con lágrimas en los ojos. Hemos dado vida a un reino que no estaba escrito. Somos su raíz y su memoria. Sir Aldren levantó su espada, que ahora brillaba como símbolo de protección y no de guerra. Que este reino no se funda en sangre, sino en justicia.
El niño de las campanas dejó escapar un tintineo suave que se convirtió en un canto que resonó en cada rincón de la tierra recién nacida. El ciclo ha terminado. La traición ya no tiene guardianes. La esperanza tiene arquitectos. Charles respiró hondo, sintiendo que el peso del pasado se había desvanecido. El pergamino ardía con calma y una última sentencia se grabó en su superficie. Quien da nombre al amanecer, abre la eternidad. El reino entero se iluminó y los cuatro comprendieron que habían dejado atrás las sombras de las profecías. Ahora eran los fundadores de una nueva historia, una que no estaba dictada por el destino, sino escrita por su propia voluntad. El primer capítulo de la era eterna había comenzado, y el mundo aguardaba las palabras que ellos elegirían para continuar la narración. El eco del nombre pronunciado seguía vibrando en el aire, y el reino recién nacido se expandía como un amanecer interminable. Las montañas se alzaban con majestad, los ríos fluían como espejos de claridad, y las ciudades surgían como si hubieran estado aguardando siglos para despertar. El pergamino, ahora sereno en las manos de Charles, brillaba con un resplandor definitivo. Ya no era un juez ni un guardián, sino un testimonio vivo de la voluntad compartida. Las letras espectrales se habían grabado con firmeza, sellando la nueva era que acababa de comenzar. Isolda se arrodilló sobre la tierra luminosa, tocando el suelo con reverencia. Este reino no pertenece a las sombras ni a las profecías, pertenece a nosotros. Sir Aldren levantó su espada hacia el cielo que reflejaba el amanecer como un espejo. Que este reino no se funda en sangre, sino en justicia. El niño de las campanas dejó escapar un tintineo suave que se convirtió en un canto que resonó en cada rincón de la tierra recién nacida. El ciclo ha terminado. La traición ya no tiene guardianes. La esperanza tiene arquitectos. Charles respiró hondo, sintiendo que el peso del pasado se había desvanecido. El pergamino ardía con calma y una última sentencia se grabó en su superficie. Quien da nombre al amanecer, abre la eternidad. El reino entero se iluminó y los cuatro comprendieron que habían dejado atrás las sombras de las profecías. Ahora eran los fundadores de una nueva historia, una que no estaba dictada por el destino, sino escrita por su propia voluntad. El primer capítulo de la era eterna había comenzado, y el mundo aguardaba las palabras que ellos elegirían para continuar la narración. El amanecer del nuevo reino se desplegaba como un canto sin fin. Las montañas recién nacidas se erguían con solemnidad. Los ríos brillaban como espejos de eternidad y las ciudades surgían como si hubieran estado aguardando siglos para despertar. El pergamino, ahora sereno en las manos de Charles, no era ya un juez ni un guardián, sino un testimonio vivo de la voluntad compartida. Las letras espectrales se habían grabado con firmeza, sellando la nueva era que acababa de comenzar. Isolda se arrodilló sobre la tierra luminosa, tocando el suelo con reverencia. Este reino no pertenece a las sombras ni a las profecías, pertenece a nosotros. Sir Aldren levantó su espada hacia el cielo, que reflejaba el amanecer como un espejo. Que este reino no se funda en sangre, sino en justicia.
El niño de las campanas dejó escapar un tintineo suave que se convirtió en un canto que resonó en cada rincón de la tierra recién nacida. El ciclo ha terminado. La traición ya no tiene guardianes. La esperanza tiene arquitectos. Charles respiró hondo, sintiendo que el peso del pasado se había desvanecido. El pergamino ardía con calma y una última sentencia se grabó en su superficie. Quien da nombre al amanecer, abre la eternidad. El reino entero se iluminó y los cuatro comprendieron que habían dejado atrás las sombras de las profecías. Ahora eran los fundadores de una nueva historia, una que no estaba dictada por el destino, sino escrita por su propia voluntad. Y así, con el eco de su unión resonando en cada rincón del horizonte, comenzó la era de la libertad, donde cada palabra sería semilla, cada gesto sería raíz y cada paso sería la construcción de un futuro que jamás había sido escrito. El pergamino se cerró suavemente, no como un fin, sino como el inicio de una crónica eterna. El amanecer del nuevo reino se expandía como un océano de claridad, y cada rincón de la tierra recién nacida parecía respirar por primera vez. Las montañas se alzaban con solemnidad, los ríos fluían como espejos eternos, y las ciudades surgían como si hubieran estado aguardando siglos para despertar. El pergamino, cerrado suavemente en las manos de Charles, no era ya un juez ni un guardián, sino un testimonio vivo de la voluntad compartida. Su superficie ardía con calma, como si cada palabra pronunciada por ellos se hubiera convertido en raíz de eternidad. Isolda se arrodilló sobre la tierra luminosa, tocando el suelo con reverencia. Este reino no pertenece a las sombras ni a las profecías, pertenece a nosotros. Sir Aldren levantó su espada hacia el cielo, que reflejaba el amanecer como un espejo. Que este reino no se funda en sangre, sino en justicia. El niño de las campanas dejó escapar un tintineo suave, que se convirtió en un canto que resonó en cada rincón de la tierra recién nacida. El ciclo ha terminado, la traición ya no tiene guardianes, la esperanza tiene arquitectos. Charles respiró hondo, sintiendo que el peso del pasado se había desvanecido. El pergamino ardía con calma y una última sentencia se grabó en su superficie. Quien da nombre al amanecer, abre la eternidad. El reino entero se iluminó y los cuatro comprendieron que habían dejado atrás las sombras de las profecías. Ahora eran los fundadores de una nueva historia, una que no estaba dictada por el destino, sino escrita por su propia voluntad. Y así, con el eco de su unión resonando en cada rincón del horizonte, comenzó la era de la libertad, donde cada palabra sería semilla, cada gesto sería raíz y cada paso sería la construcción de un futuro que jamás había sido escrito. El pergamino se cerró suavemente, no como un fin, sino como el inicio de una crónica eterna. El reino recién nacido se extendía como un horizonte interminable, y la claridad del amanecer bañaba cada rincón con un resplandor que parecía eterno. Las montañas se erguían con solemnidad, los ríos fluían como espejos de eternidad, y las ciudades surgían como si hubieran estado aguardando siglos para despertar. El pergamino, cerrado suavemente en las manos de Charles, ardía con calma.
ya no era un juez ni un guardián, sino un testimonio vivo de la voluntad compartida. Su superficie brillaba como un espejo, reflejando no lo que había sido, sino lo que estaba por venir. Isolda se arrodilló sobre la tierra luminosa, tocando el suelo con reverencia. Este reino no pertenece a las sombras ni a las profecías, pertenece a nosotros. Sir Aldren levantó su espada hacia el cielo, que reflejaba el amanecer como un espejo. Que este reino no se funda en sangre, sino en justicia. El niño de las campanas dejó escapar un tintineo suave que se convirtió en un canto que resonó en cada rincón de la tierra recién nacida. El ciclo ha terminado, la traición ya no tiene guardianes, la esperanza tiene arquitectos. Charles respiró hondo, sintiendo que el peso del pasado se había desvanecido. El pergamino ardía con calma y una última sentencia se grabó en su superficie. Quien da nombre al amanecer, abre la eternidad. El reino entero se iluminó y los cuatro comprendieron que habían dejado atrás las sombras de las profecías. Ahora eran los fundadores de una nueva historia, una que no estaba dictada por el destino, sino escrita por su propia voluntad. Así comenzó la era de la libertad, donde cada palabra sería semilla, cada gesto sería raíz y cada paso sería la construcción de un futuro que jamás había sido escrito. El pergamino se cerró suavemente, no como un fin, sino como el preludio de la última página que aguardaba ser escrita. El reino entero se iluminó como si el amanecer fuese eterno. Las montañas, los ríos y las ciudades recién nacidas respiraban en armonía, y cada rincón vibraba con la certeza de un futuro que jamás había sido escrito. El pergamino, cerrado suavemente en las manos de Charles, ardía con calma. Ya no era un juez ni un guardián, sino un símbolo de unión. Su superficie brillaba como un espejo, reflejando no lo que había sido, sino lo que estaba por venir. Isolda se inclinó sobre la tierra luminosa y dijo con voz firme: «Este reino pertenece a la esperanza». Sir Aldren levantó su espada, que ya no era instrumento de guerra, sino de justicia. Que cada paso sea raíz de libertad. El niño de las campanas dejó escapar un último tintineo, que se convirtió en un canto eterno. El ciclo ha terminado, la traición se ha desvanecido, la libertad ha nacido. Charles respiró profundamente, sintiendo que el peso del pasado se había desvanecido para siempre. El pergamino ardió con una última sentencia: quien funda con esperanza, abre la eternidad. El reino entero se iluminó y los cuatro comprendieron que habían dejado atrás las sombras de las profecías. Ahora eran los arquitectos de una nueva historia, los fundadores de una era que no estaba dictada por el destino, sino escrita por su propia voluntad. Así comenzó la era de la libertad, donde cada palabra sería semilla, cada gesto sería raíz y cada paso sería la construcción de un futuro eterno. El pergamino se cerró suavemente, no como un fin, sino como el inicio de una crónica sin final. El amanecer se convirtió en eternidad. El epílogo se alzó como un suspiro sereno sobre el reino recién nacido. La era de la libertad ya no era un amanecer, sino un día pleno que se extendía sin fronteras.
Las montañas guardaban silencio como testigos eternos. Los ríos fluían con la calma de quienes saben que su curso nunca será interrumpido. Y las ciudades respiraban con la certeza de haber sido fundadas en justicia y esperanza. El pergamino, cerrado para siempre en las manos de Charles, no ardía ya con sentencias ni profecías. Su superficie era un espejo tranquilo, reflejando la unión de los cuatro y el camino que habían trazado. No necesitaba más palabras. La historia estaba escrita en cada gesto, en cada raíz, en cada semilla que ellos habían sembrado. Isolda caminaba entre los campos luminosos, sembrando con sus manos la memoria del nuevo reino. Sir Aldren permanecía como guardián, no de guerras, sino de la paz que habían conquistado. El niño de las campanas dejaba que su canto se confundiera con el viento, resonando en cada rincón como promesa eterna. Y Charles, el errante, miraba el horizonte sabiendo que el peso del pasado había desaparecido y que el futuro ya no era un destino impuesto, sino una senda abierta por su propia voluntad. El reino entero se iluminó una última vez, como si el amanecer se hubiera convertido en eternidad. Y así, con el eco de su unión resonando en cada rincón del horizonte, la historia quedó sellada, no como un fin, sino como el inicio de una crónica que jamás dejaría de escribirse. La era de la libertad había comenzado y su luz sería eterna. En mi opinión, yo creo que la trama se construyó como un viaje de redención y libertad. Y eso me gustó mucho, porque sentí que cada personaje tenía un papel claro en romper el ciclo de traición. Yo pienso que Charles fue el verdadero eje de la historia. Cargaba con el peso del pergamino y aunque al inicio parecía condenado, terminó siendo el portador de la esperanza. Me agradó su evolución porque pasó de ser un errante marcado por el destino a convertirse en arquitecto de un futuro nuevo. Confieso que Isolda me inspiró bastante. Apoyaría sus palabras porque siempre defendió la idea de que el reino debía pertenecer a la voluntad de los vivos y no a las sombras del pasado. Me gustó su reverencia hacia la tierra, pues transmitía una conexión espiritual que los demás no tenían. En cambio, debo decir que Sir Aldren me generó cierta contradicción. Por un lado, me gustó su firmeza y su sentido de justicia, pero no estuve del todo de acuerdo con su insistencia en la espada como símbolo. Aunque al final la transformó en emblema de protección, presiento que su carácter rígido podría haber limitado la libertad que buscaban. El niño de las campanas me pareció el más enigmático. Yo creo que su canto fue esencial para dar unidad al grupo, y aunque a veces parecía distante, apoyaría su papel porque fue quien convirtió las decisiones en armonía. En resumen, yo pienso que la motivación de todos fue romper la profecía y fundar un reino basado en esperanza. Me gustó que la historia no se cerrara en violencia, sino en justicia y unión. Y aunque desaprobé algunos matices de Aldren, creo que la fuerza de Isolda y la serenidad de Charles fueron las verdaderas raíces de la era de la libertad. En fin, hemos llegado al final de otro gran relato. Si te gustó el cuento, comenta qué parte te atrapó más, qué momento te sorprendió o cuál fue tu escena favorita. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para seguir explorando más historias increíbles. Cada relato nos lleva a un nuevo mundo y queremos que descubras todos con nosotros.
Nos vemos en la próxima aventura.